Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira Daniela Rodríguez Carvajal y en esta presentación hablaré sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos forman parte de nuestra vida diaria, aunque muchas veces no nos damos cuenta de ello. En esto entran muchos derechos como es la libertad, la igualdad, la educación, la salud y la libertad de expresión, que estos son aspectos que utilizamos o necesitamos prácticamente todos los días. Durante esta exposición explicaré qué son los derechos humanos, qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por qué surgió, cuáles son algunos de los principales derechos y cuál es la importancia actual. Y específicamente hablaré sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de nuestro país. Para continuar, es importante entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos y libertades que corresponden a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. No deberían depender de su sexo, de la edad, de la nacionalidad, de su color de piel, de la religión o situación económica o cualquier otro tipo de características. Estos derechos humanos protegen principalmente la dignidad, la libertad y la igualdad de cada una de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa uno de los documentos más importantes en esta materia. Fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Su importancia continúa hasta nuestros días porque estableció una referencia internacional sobre los derechos y la libertad que deben ser reconocidos y respetados por todas las personas. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Como objetivo general, busco conocer y explicar la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con nuestra vida cotidiana. Y como objetivo específico, primero quiero identificar algunos de los principales derechos humanos que reconoce la declaración. En segundo lugar, comprender por qué fue necesario crear este documento y cuál fue la importancia histórica. Y finalmente, reflexionar sobre el por qué los derechos humanos siguen siendo importantes actualmente y por qué podemos hacer como sociedad para respetarlos. Los derechos humanos son derechos y libertades que pertenecen a todas las personas. Una de las características muy importantes es que son universales porque corresponden a todas las personas sin importar dónde hayan nacido. También son inherentes porque se relacionan con la dignidad de cada ser humano. Otra característica es que son iguales para todas las personas. Nadie debería recibir menos derechos por su origen, sexo, religión, su situación económica o cualquier otra condición. Además, los derechos humanos son interdependientes. Eso significa que un derecho puede estar relacionado con otro. Por ejemplo, el derecho a la educación puede influir en otras oportunidades de una persona y también en su desarrollo personal y social. Entre otros ejemplos pueden mencionarse el derecho a la vida, la igualdad, la libertad de expresión, la salud y la educación. Para entender la importancia de la Declaración Universal, tenemos que conocer un poco el contexto histórico. Durante la primera mitad del siglo XX ocurrieron acontecimientos que provocaron graves violaciones de los derechos humanos, específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Después de estos acontecimientos surgió una preocupación internacional por establecer principios que ayudarán a proteger la dignidad de las personas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. En este contexto también se creó la Organización de las Naciones Unidas como el objetivo de promover la cooperación internacional y contribuir a mantener la paz.
Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso el 10 de diciembre se conmemorar cada año el Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está formada por 30 artículos. Estos artículos abarcan diferentes aspectos de la vida de las personas. Por ejemplo, se encuentran derechos relacionados con la vida, la libertad, la seguridad y también con la igualdad, la educación, el trabajo, la libertad de pensamientos y expresión, entre muchos otros. Algo que considero importante es que la declaración no solamente habla de los derechos individuales, sino que establece una visión de respeto hacia todas las personas. Su idea principal es que todas las personas tienen dignidad y deben poder disfrutar de sus derechos y libertades sin discriminación. Aunque la declaración fue adoptada en 1948, sus principios siguen siendo utilizados como la referencia internacional para hablar de los derechos humanos. Ahora quiero mencionar algunos de los derechos que considero más importantes dentro de la declaración. Uno de ellos es el derecho a la vida, porque es uno de los derechos fundamentales de cualquier persona. También es el derecho a la igualdad o a la no discriminación. Esto significa que las personas deben ser tratadas con igualdad y respeto. Otro derecho importante es la libertad. Las personas deben poder vivir libres y no ser sometidos a esclavitud o a otros tratos inhumanos. También encontramos la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho permite que las personas puedan tener sus propias opiniones y expresarlas. Y finalmente está el derecho a la educación, que este es fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Estos son algunos de los ejemplos, porque la declaración reconoce muchos otros derechos humanos, pero los más importantes para mí son estos. Los derechos humanos también tienen una gran importancia en México. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos y establece obligaciones para las autoridades. El artículo principal constitucional es específicamente importante porque reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos establecidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte. También establece el principio de igualdad y prohíbe diferentes formas de discriminación. Esto significa que los derechos humanos no solamente son ideas o principios internacionales, sino que también forman parte del marco jurídico mexicano. Por lo tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Algo que me parece importante es entender que los derechos humanos no son algo que solamente se estudia en los libros. En realidad están presentes en toda nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando asistimos a una escuela, estamos ejerciendo nuestros derechos a la educación. Cuando acudimos a un hospital, necesitamos que se respete nuestro derecho a recibir atención y a ser tratados con dignidad. Cuando expresamos nuestras opiniones, estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. También está presentes en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestras relaciones con otras personas. Por eso considero que conocer nuestros derechos es importante, porque también es importante conocer los derechos de los demás. No podemos exigir respeto
para nosotros mismos si nosotros mismos no respetamos la dignidad de otras personas. Los derechos humanos también tienen una relación muy importante con el área de la salud. Cuando una persona acude a recibir atención médica, no deja de tener sus derechos. Por ejemplo, debe recibir un trato digno y sin discriminación. También debe de respetarse la confidencialidad de su información y debe recibir información suficiente para poder participar en las decisiones relacionadas con su atención. La Ley General de Salud en México establece que el derecho a la protección de la salud es un derecho de toda persona y establece bases para el acceso de los servicios de salud. Además, la legislación mexicana contempla derechos relacionados con el consentimiento informado y establece que las personas deben de recibir información comprensible sobre los objetivos, beneficios, riesgos y alternativas de un tratamiento. Esto demuestra que los derechos humanos tienen una aplicación muy concreta dentro de los servicios de salud. Aunque existen leyes y documentos internacionales que protegen los derechos humanos, esto no significa que siempre se respeten. Actualmente todavía podemos encontrar problemas como la discriminación, la violencia, la desigualdad, el racismo y diferentes formas de violencia de género. También existen personas que tienen mayores dificultades para acceder a servicios básicos y para ejercer plenamente los derechos. Por eso considero que no es suficiente con que exista leyes. También es necesario que las personas conozcan nuestros derechos y que aprendamos a respetar los derechos de los demás. La educación en derechos humanos puede ayudarnos a identificar situaciones injustas y a buscar soluciones de una manera pacífica y responsable. Como sociedad podemos hacer diferentes cosas para contribuir al respeto de los derechos humanos. Primero, podemos informarnos y conocer cuáles son nuestros derechos. También debemos respetar a las demás personas, aunque tengan ideas, costumbres o formas de pensar diferentes a nosotros. Es importante evitar cualquier tipo de discriminación y no normalizar situaciones de violencia. Cuando seamos testigos de una situación injusta, podemos buscar ayuda y utilizar las medidas adecuadas para denunciarla. También podemos promover la igualdad y aprender a escuchar las opiniones de otras personas. Creo que los derechos humanos no solamente son responsabilidades de los gobiernos o de las instituciones, también nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Para concluir, considero que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más importantes para la protección de la dignidad humana. A través de sus principios podemos comprender que todas las personas tenemos derechos y libertades que deben ser respetadas. Aunque la declaración fue adoptada en 1948, sigue siendo importancia en la actualidad porque muchos de los problemas relacionados con la discriminación y la desigualdad y la violencia todavía existen. En México los derechos humanos también forman parte de nuestro marco constitucional y legal. Después de realizar esta investigación, considero que conocer nuestros derechos es solamente una parte de responsabilidad. La otra parte consiste en respetar los derechos de las personas de las personas y que nos rodean. En conclusión, los derechos humanos son responsabilidad de todos y su respeto puede ayudar a contribuir a una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa. Muchas gracias por su atención. Finalmente, estas son algunas de las fuentes que utilicé para realizar la presentación.
Principalmente consulté la información de las Naciones Unidas sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de fuentes oficiales mexicanas relacionadas con el marco constitucional y jurídico de los derechos humanos, perdón. También considero información relacionada con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y materiales de organizaciones relacionadas con la promoción y protección de los derechos. Estas fuentes me permitieron conocer mejor el origen de la declaración, sus principios, sus principales características y la importancia que tiene actualmente. Con esto termino mi explicación. Muchas gracias por su atención.